Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de recursividad. Nuestro grupo está conformado por David Ricardo Contreras Espinosa y quien les habla, Brian René Rojas Hernández. Hola, muy buenas a todos. Como mi compañero le dijo anteriormente, mi nombre es David y les voy a mostrar una pequeña introducción de lo que vamos a exponer. En primer paso, vamos a definir qué es la recursividad, qué aplicaciones se le puede dar en la vida diaria y qué tipos de casos existen para manejar la recursividad. Después vamos a pasar con lo de un fractal. ¿Qué es un fractal? La figura fractal y aplicaciones que podemos darle a un fractal. Al final vamos a dar un pequeño ejemplo. Ahora mi compañero les va a explicar sobre el concepto de recursividad. En primera instancia vamos a hablar sobre el significado o concepto de recursividad, que es básicamente u- un ciclo. Es un poco similar a tener un ciclo for, un ciclo while, do while, etc. Pero lo que diferencia este concepto es que eh, tenemos un método el cual se va a llamar a sí mismo varias veces hasta que se cumpla una condición. Tenemos que tener cuidado con utilizar este estilo de concepto al momento de programar, ya que podemos provocar un desbordamiento de datos al momento de tener mal una condición. Entonces, a tener muy en cuenta esto. Un ejemplo podría ser el cálculo de un número factorial. Tenemos que para calcular, bueno, para tener el total de un número factorial, sería multiplicar, ejemplo, el factorial de 5 sería multiplicar 5 hasta llegar a 1. O sea, 5 por 4, ese resultado por 3 por 2 por uno, y así sucesivamente. Bueno, mm, en, en recursividad se aplicaría como se observa en imagen, bueno, en pantalla, que hasta que el número que tenemos, bueno, sí, el número que tenemos en la condición o la variable, que es la que va a hacer todo el proceso de recursividad hasta que se cumpla la condición, como se observa acá. Entonces, hasta que n, nuestro factorial, sea igual a cero, que retorne uno y ahí acabaría el programa. Entonces, vamos a simular que tenemos un 5, entonces entra 5. Aquí valía si 5 es igual a cero, ¿no? Entonces se va acá. Entonces lo que hace es multiplicar 5 por ese mismo número, pero le restamos uno, y así hasta que este número llegue a 0. Y cuando sea cero, es n, se convierte en uno y ahí acabaría el programa. Bueno, ya teniendo claro este concepto, tenemos que eh, en la estructura de recursividad tenemos dos casos, el caso recursivo y el caso base. En el caso base tendríamos la condición específica cuando el programa ya acabe. Como en el caso anterior, sería cuando n sea igual a cero. Ese sería nuestra condición final. Y nuestro caso recursivo, que vendría siendo como la condición global, que es básicamente todo el cálculo que se hizo hasta llegar a uno. Ahora vamos a hacer una pequeña contextualización de qué es un fractal. Se puede definir a un fractal como un elemento geométrico que tiene una secuencia lógica, la cual se va repitiendo varias veces a diferentes escalas dentro del mismo. El concepto fractal viene del latín y se podría traducir como fragmentado o quebrado. Este concepto viene del matemático Benoit Mandelbrot. Él murió a los 85 años de cáncer. Él decía que las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, las cortezas de árboles no son lisas, ni los relámpagos van en línea recta. Bajo este concepto él empezó a armar la geometría fractal. Él quería representar geométricamente todos los fenómenos naturales que se pudiesen, porque pues obviamente no se podía de manera normal y tocaba hacerlo matemáticamente, buscar aquello que matemáticamente seguía una secuencia. Entonces él intentaba
a través de la geometría fractal, representar los fenómenos naturales y experimentos científicos, como los copos de nieve, las estructuras de algunos elementos y tratar de calcular de qué forma se repiten matemáticamente. Buscar cómo se generaba este fenómeno. La matemática fractal también condujo a desarrollos tecnológicos en los campos de la música digital y la comprensión de imágenes. Ahora ya sabiendo qué es un fractal, teniendo el contexto, mi compañero va a pasar a hablar sobre las aplicaciones que se le puede dar a un fractal. Una de las aplicaciones de un fractal podría verse en los campos naturales, físicos, y donde tal vez sean más utilizados es en la astrofísica. Un ejemplo sería el momento de entender la estructura del universo, ya que este está constituido por diferentes fractales que bien podrían ser galaxias, que a pesar de que sean diferentes, siempre vamos a encontrar planetas, sistemas solares, entre otros fenómenos. Pero a fin de cuentas, desde su esencia, vienen siendo lo mismo, en donde siempre vamos a encontrar entornos semejantes a pesar de su escala. Tener muy en claro eso, desde su punto de origen hasta su final, entre comillas, vamos a encontrar la misma esencia del fractal al comienzo. Ahora mi compañero David Contreras les va a explicar una pequeña simulación de cómo funciona un fractal. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de fractales en Java. Pues aquí podemos ver cómo se genera un copo de nieve partiendo desde un triángulo, como si el triángulo fuera la forma base de un copo de nieve. Aquí podemos ver que cada lado del triángulo salen nuevos triángulos y de cada lado de esos nuevos triángulos nacen más triángulos. Si nos acercamos podemos ver cómo las esquinas del copo se repiten a escalas menores. Ahí podemos ver cómo se aplica la lógica en la recursividad. Bueno, para entender un poco del cómo se hizo de cómo se programó, vamos a hacer un pequeño paso aquí en Paint para poder entenderlo. Bueno, entonces para empezar se generan los puntos de un triángulo de esta manera. Para esta parte, entonces, primero se generan las líneas para mostrarse. Entonces se genera esta línea de acá a acá, de acá a acá y de aquí a aquí. Bueno, para el siguiente paso, lo que se hace es coger y borrar, dependiendo de la línea que se coge, que en este caso se toman todas. Pero digamos que empezamos con esta, ¿sí? Entonces se borra la línea, se borra. Después, se generan nuevamente los puntos. Se genera este punto de acá y este punto de aquí. Al generarse estos puntos, seguimos poniendo ahora las líneas otra vez. Las nuevas líneas que se generan, las ponemos de esta manera. No es exactamente así el funcionamiento, pero más o menos es para que se entienda. Se generan estas nuevas líneas en sí para el nuevo triángulo. Y este nuevo triángulo es el que vemos en pantalla. Y poco a poco se va haciendo lo mismo con este otro lado. Se va haciendo lo mismo. Y lo mismo también con este lado de acá. Entonces ponemos aquí el punto, el otro punto y el otro punto. Los nuevos puntos de aquí también los ponemos. Punto, punto y punto. Y vamos generando las líneas. Vamos de un grosor más pequeño. Empezamos. Entonces hacemos la primera línea. La segunda línea. Tercera y cuarta línea. Así sucesivamente. Y así. Poco a poco esto mismo se va a ir repitiendo en cada uno de estos lados. De los nuevos lados que se generaron, se va a ir repitiendo. Entonces se hace así. Se vuelven a generar los puntos. Y volvemos al punto de ahorita. Y nuevamente se generan las líneas. Entonces la línea de acá, acá, de acá, acá y de acá, acá y por último de acá, acá. Así poco a poco es como se va generando el copo de nieve que se puede ver en pantalla. Ahora pasamos al código. Ahora viendo el código, primero en el main se declara el objeto. Después el objeto simplemente agarra ese main que existe y lo pasa a él. O sea,
lo pone en el padre, o sea, en la clase padre de este objeto. Después pasa a iniciar poniendo los puntos, los tres puntos principales, los pone y después desde cada punto hacia cada otro punto simplemente va creando las líneas, genera las líneas del punto uno al punto 2, del 2 al 3 y del 3 al uno. Después, cada una de estas líneas, del punto uno al punto 2, digamos, genera de los tres puntos nuevos que se tienen que generar acá. En el tercer punto se necesita del ángulo hacia el cual tiene que ir alojado el tercer punto. Se necesita que el ángulo. Los otros puntos simplemente son una pequeña reducción que hay entre el punto uno y el punto 2. O sea, se cogen los dos puntos, uno más cerca hacia el punto uno y el otro más cerca hacia el punto 2. Después simplemente se genera la posición en la que está el tercer punto y después empiezan a unir cada uno de los puntos. ¿Listo? Eso ya sería todo, más o menos de cómo funciona el código de aquí, de Java. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.